¿Está grabando? Sí. Ya, entonces justamente ayer terminamos con todo lo que eran los pactos o cláusulas básicas que iban en el contrato de arriendo. Pero yo les mencioné que también podrían haber otros pactos, ¿cierto? Que uno adecúa, agrega según el contexto o según algo que se quiera evitar o consensuar entre las partes. Por ejemplo, tenemos un pacto que se puede agregar, que es la entrega material de propiedad, y que este se suele utilizar especialmente cuando la entrega del inmueble es en una fecha posterior a la firma del contrato. Por ejemplo, la propiedad se firmó el 1 de abril, pero va a comenzar el 10 de mayo, porque el arrendatario la entrega a final de abril y dejó que mostraran la propiedad, por ejemplo, para que así no estuviera mucho tiempo vacío, entonces se arrendó antes, ¿ya? En una fecha posterior en la entrega, entonces se habla sobre la entrega material de la propiedad, ¿ya? En esta entrega igual se menciona cuándo se va a pagar el mes adelantado, que generalmente se sugiere que se haga el mismo día de la entrega, y si este va a ser un mes completo o va a ser proporcional, ¿ya? Como ven acá, es proporcional porque como es el 10 de mayo, se le calculó, ¿cierto?, a los días que correspondían, que eran del 10 de mayo en adelante. Me expliqué en la clase, ¿cierto?, de comisiones, que cuando es proporcional se divide la renta en 30 y se multiplica por la cantidad de días que va a correr el arriendo. En este caso eran 21, porque son del 10 al 31 de mayo, el 31 no se considera, siempre es 30 nomás. Otra cosa importante que suelen colocar las empresas de corretaje o los corredores de propiedades es un artículo sobre comisión de arriendo para asegurarse, en caso de que no quisiera pagar alguna de las partes, de que en el contrato consta que se cerró por intermediación de corredores. Otro pacto que no es muy común y que se puede utilizar es el de mascotas, ¿ya? En donde se puede colocar si están permitidas o no, y en el caso de estar permitidas, hay que dejar claras algunas peticiones que hacen los propietarios, ¿ya? En general, estas peticiones están centradas en cumplir con el reglamento interno del edificio condominio en el que se encuentre el inmueble, está centrado en el cuidado, ¿cierto?, del inmueble en sí y del mobiliario posible en caso de ser un arriendo amoblado, está centrado también en las mantenciones y reparaciones que tuviese que hacer el arrendatario al mudarse y que pudiesen ser ocasionadas por su mascota, ¿ya? Eso que es la ley del punto C de responder civilmente en el caso que las mascotas dañen, por ejemplo, a una persona y ocurra una demanda debido a esto, ¿ya? Y ahí sale otro párrafo que es como para asegurarse de que si el arrendatario está entregando la propiedad dañada por su mascota, en este caso el dueño pide que se aplace la entrega hasta que el arrendatario la entregue totalmente habitable nuevamente y que no esté botada en tiempo de reparación en la propiedad, ¿ya? Otros pactos que algo que se sugiere colocar hoy en día es sobre el reglamento de copropiedad. Mucha gente a veces arrendan por primera vez, la mayoría de hecho, en un edificio y dicen, hoy el conserje me reclama por todo, hoy la administración no deja hacer nada, hoy que no puedo hacer esto, que no puedo hacer esto otro. Y eso sucede generalmente porque el condominio o edificio está suscrito al reglamento de copropiedad. ¿Ya? Ese reglamento de copropiedad está amparado por la ley de copropiedad inmobiliaria y además existe un reglamento interno que establece ciertas normas de conducta dentro del condominio y que establece sanciones, las cuales generalmente son por multas en caso de incumplirlas, ¿ya? Por lo tanto, es bueno saber que existe esto y mencionárselo a los arrendatarios. Otra cosa importante, ¿cierto?, es mencionar que ellos son responsables de estas multas o infracciones, especialmente en aquellos casos en que los gastos comunes los pague el dueño. Por ejemplo, los famosos arriendos gastos comunes incluidos. ¿Por qué? Porque las multas se suelen cargar al gasto común, entonces se la van a cargar al dueño. Y como es una responsabilidad del arrendatario, es importante mencionarle que lo tiene que pagar porque se lo van a cargar al gasto común. Joana, tiene la mano levantada, pregunte. Dos preguntas. Es que La avanzó escucho muy rápido. bajito, no sé por qué pasa eso a veces. Dos preguntas. Ahí sí. Lo que pasa es que avanzó muy rápido. Primero, delante hablaba de acuerdos si la persona, el arrendatario, la propiedad no la deja como corresponde de la manera que se le entregó el corredor.
se le exige que la deje habitable de la misma forma que se la habían entregado, ¿verdad? Sí, Ese mes o la persona, si se demora mucho, ese mes corre igual como arriendo. ya, eso depende de lo que se pacte. Ya, en este artículo que está acá, pactado sí, corre como arriendo. ¿Por qué? Porque se aplaza la entrega. El arrendatario sigue siendo arrendatario hasta que la propiedad esté en las condiciones que se le entregó. Ah, ok. ¿Ya? Eso fue lo que se pactó en este caso. Ahora, puede que no se pacte así. Recuerden que, como les mencioné cuando empezamos el contrato, se adapta, ¿cierto?, a lo que a la convención que hicieron ambas partes y a los requisitos que está poniendo el dueño también. Siempre se En- adapta al contexto de cada arriendo. Entiendo. Ahora, usted hablaba de las multas. Ya, Muchos de las, hoy en día se está como normalizando estar en unas aplicaciones en donde se suben los gastos sí. comunes. Edipro, comunidad feliz. Comunidad feliz, ya, la Sí. famosa comunidad feliz. Eh, ¿Cómo uno puede saber si la persona ahí lleva multas? Porque en el caso personal no lo llevo yo el control, ¿me Ya. entiendes? Porque Me a dice veces cómo usted hay como gente, dueña podría saber que si los arrendatarios tienen multa o no. claro, porque por ejemplo, no sé, po, de repente ay, ¿cómo se dice? En el reglamento interno de copropiedad salen como una letra muy chica tampoco que no se puede colgar ropa en los balcones, ¿me entiendes Sí, tú? suele suceder. Y normalmente el pago no viciado es por eso, porque la gente no lee las cláusulas internas de cada condominio. Claro, ahora ojo, sí que la mayoría de los condominios tiene puesto que primero se hará una amonestación verbal y posterior la multa. O sea, es Entiendo, altamente probable que cuando ya fueron multados es porque se les advirtió, se les dio conocimiento de que no pueden hacer eso y posteriormente a ello se les multó. entiendo, ya, ¿Sí? Generalmente siempre está la amonestación verbal primero. ¿Por qué? Porque justamente se atribuye al hecho que dice usted que puede que la persona no sepa, no esté en conocimiento de lo que está haciendo. Entonces se le ya, avisa, eso no se puede hacer, se le va a multar. Si la persona no deja de hacerlo, se le multa. entiendo, ¿Ya? Ahora, respecto al origen de su pregunta, el problema que aquí se suscita es que idealmente, independiente que haya otro habitante, que otra persona pague los gastos comunes, usted como propietaria debiese tener usuario de Comunidad Feliz donde le lleguen todas las notificaciones y usted, por ejemplo, a la administración de esa unidad decirle, yo necesito que le crees un usuario a mi arrendatario, por ejemplo, pero que eso no implique que eliminen el suyo. Esas aplicaciones entiendo, permiten tener más de un usuario por departamento. ya, ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo un departamento que administro acá en Reñaca, que es de un propietario, obviamente, y que él tiene su perfil, yo tengo el mío que él pidió que me lo crearan de corredor, y tiene la arrendataria que él pidió que se lo crearan. Y a los tres nos llega la misma información. ah, ok. ¿Ya? Entonces ahí el error es que no debieron haberla borrado. No sé si lo habrá hecho la administración, entendió mal, o usted se lo pidió, pero no debieron haberla sacado a usted de usuaria para que también pueda hacer seguimiento a lo que sucede. No, pues yo jamás pedí que me sacaran, si yo también quiero hacer un seguimiento. Claro, no, ahí tiene que pedir que le vuelvan a habilitar su perfil a la administración del condominio sin que deshabiliten el perfil de la otra persona, Entiendo, muchas gracias. ¿ya? Ahí lo que se hace dentro de esas aplicaciones es otorgar roles, ¿ya? A usted le van a crear uno como propietaria y a la otra persona se lo crean como residente. Entiendo. Ya, justamente una de esas cosas que mencionó Joana son cosas que obviamente quizá aquí la mayoría escucha y dice, ¿qué es eso? No tiene idea, porque aparte no tiene mucho que ver con el corretaje, pero es lo que yo les decía que a veces es bueno saber, porque a ustedes igual les puede pasar que un arrendatario les diga, por ejemplo, oye, ¿sabéis que yo colgué una toalla en el balcón y me multaron porque sucede eso? Y por eso que yo les dije que es importante tener el conocimiento sobre copropiedad inmobiliaria y que es una clase que se adiciona posterior a la prueba 3 y no es evaluada para que tengan esos conocimientos que son necesarios. Obviamente, cuando veamos la clase de copropiedad inmobiliaria, no vamos a analizar la ley completa, no vamos a hacer algo que no tiene nada que ver con el corretaje. Yo les voy a destacar ciertas cosas que es importante que sepan nomás, ¿ya? Como cosas que mencionó ahora Joana, que existen aplicaciones, ¿cierto? Que a veces pueden pasar multas, que si usted es corredor, ¿cómo puede saber si el arrendatario le están pasando multa o no? Etcétera. Todas esas cosas vamos a ver en esa clase. Ya, otra cosa importante a mencionar es que es recomendable, no obligación, recuerden, que cuando un corredor de propiedades o una empresa de corretaje
administra un inmueble que vaya estipulado eso en el contrato, ¿ya? Obviamente para que los arrendatarios igual tengan conocimiento de esto y tengan sus contactos ahí y no solo de forma informal, ¿ya? Otro artículo que no es obligatorio, pero que este sí lo puedo decir que es muy utilizado en los contratos, de hecho es uno muy común, pero no es considerado básico, es el de las mejoras. Que ayer algo habíamos mencionado cuando Joana mencionó lo del cambio del automático de electricidad de la casa que arrendaba, ¿cierto? O arrienda, no me acuerdo cuál de los dos casos era, y que eso es una mejora, no es una mantención, ¿ya? Porque ella lo hizo con la intención de que en base a la electricidad que utilizaba no se cayeran los automáticos, ¿ya? El automático en estricto rigor quizás no estaba malo, solo que no soportaba el amperaje, por lo tanto ella lo mejoró, ¿ya? Y la cláusula de mejoras suele ir orientada a que el arrendador, es decir, el propietario, no está obligado a efectuar mejoras para cosas que desee el arrendatario. Por ejemplo, algo muy común, un departamento que tiene balcón y el arrendatario quiere que se lo cierre. Si el arrendatario firmó un contrato con la propiedad así, la aceptó y tiene artículo de que el arrendador no está obligado a hacer mejoras, el dueño no tiene por qué cerrar ese balcón, ¿ya? Ahora, tal como dice el artículo ahí, el arrendatario lo puede hacer con autorización, ¿cierto?, del propietario, pero hay dos opciones. Una que es la más común, que es la que sale aquí, que el dueño no está obligado a dar un reembolso, o la segunda opción es que es bastante común en realidad cuando al dueño le conviene, es que se le pide autorización y se negocia con él. Por ejemplo, hoy yo soy arrendatario de Joana, le digo, Joana, sabes que el balcón entra mucho viento, yo lo quiero cerrar, mira, tengo estas opciones, y igual a usted le conviene porque va a quedar para usted. Pero por último, si no quiere hacer el gasto grande, podría hacerlo yo y me lo descuenta, no sé, en 10 cuotas de los arriendo. O me descuenta la mitad en 10 cuotas y la otra mitad la asumo yo. ¿Ya? Y ahí van negociando en generalmente ambas partes. A usted como corredor también le podría tocar, obviamente, que el arrendatario le pidiera eso, que usted intercediera. Y ahí usted habla con el dueño, le plantea la inquietud del arrendatario y las opciones posibles. Pero en eso va orientado el artículo mejoras, ¿ya? Generalmente está centrado en que el arrendador no está obligado a efectuar mejoras, ¿ya? El otro artículo que muchas veces, de hecho a mí me ha pasado varias veces que llega un cliente así, no, que yo tengo un arrendatario, yo le avisé que voy a vender la propiedad, pero no me deja llevar visita, y yo le digo en su contrato sale que usted está facultado a inspeccionar la propiedad y hacer visita. No, ya pues, mal ahí. Entonces, muy recomendable que tenga no solo el hecho de que pueda visitarla, sino en qué condiciones. Por ejemplo, aquí dice previo aviso de al menos 48 horas, ¿ya? Entonces aquí usted obliga a poder visitar al arrendatario que le permita inspeccionar el inmueble, ¿ya? Ahora, ojo, esto en general no es tan estricto. Otras personas también le colocan inspeccionar el inmueble máximo una vez al año, máximo dos veces al año. Otros colocan inspeccionarlo en caso de que la propiedad se arriende o venda a una futura tercera persona, ¿ya? Justamente pensando en la necesidad que les mencioné yo recién. Yo quiero mostrar mi propiedad porque la va a arrendar a otra persona o la va a comprar a otra persona y necesito hacerlo mientras está el arrendatario aún para que no esté vacante la propiedad, es decir, para que no esté vacía y yo no esté perdiendo dinero, ¿ya? Por eso es importante colocar el artículo inspección. Este ejemplo de acá es bastante cortito, pero en el ejemplo que yo subí de un contrato de arriendo, que ya está en la plataforma, el artículo de inspección es mucho más amplio, ¿ya? Así que lo pueden revisar ahí. Este artículo, que es el 24º, suele ir textual, ¿ya? Y se suele colocar cuando uno firma contrato ante notario físico, ¿ya? Y que justamente es donde uno deja la constancia de que el propietario mostró el certificado de dominio vigente o una copia de la escritura para que el notario autorizara la firma. Solamente eso, ¿ya? Porque ahora la ley, una modificación, ¿cierto? En el artículo 20 de la ley de arrendamiento exige que el dueño demuestre el dominio sobre la propiedad que está arrendando. ¿Ya? Joana, Una duda, ya, yo como propietaria, el arrendatario, un ejemplo, arrienda el departamento con el acceso al estacionamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si el arrendatario se equivoca de estacionamiento una, dos o tres veces? suele pasar, suele pasar. Lo van a multar.
¿Por qué? Porque dentro de los reglamentos internos de los condominios está no utilizar los estacionamientos de otros sin autorización. Si se equivoca, lo van a multar. Y ahí hay dos problemas. Uno, que obviamente es responsabilidad de él, especialmente si usted le indicó cuál es su número de estacionamiento. Ahora, la primera vez, obviamente, si usted nunca le dijo cuál era el estacionamiento, podrían atribuirle la culpa a usted. Pero si ha pasado unas, dos, tres veces, yo creo que a la primera ya le deben haber dicho cuál es su estacionamiento correcto, ¿ya? Mm, Pero claro, se arriesga a multas dependiendo de lo que diga el edificio condominio. Y entiendo, debiesen ser en estricto rigor de responsabilidad de él, entiendo. Muy bien. ¿ya? Quien está incumpliendo es él. Por eso lo importante es que nosotros nos aseguremos de entregar bien la información al entregar la propiedad. Pero si se equivocó, no de forma voluntaria, Igual lo pueden multar porque dentro de su responsabilidad está hacer el uso correcto del estacionamiento. y si el arrendatario le ofrece que usen los de él porque están desocupados. Ahí no pueden multarlo porque está autorizado. De hecho, para que lo multen por uso incorrecto de estacionamiento, la persona que es dueña o arrendataria de ese estacionamiento que está mal usado debiese denunciar en la administración, decir, hoy están usando mi estacionamiento, y ahí cursarían la multa. Ya Mm, si es que llegan y multan sin que nadie lo pida, eso ya podría ser hasta persecución contra ese arrendatario, porque nadie está denunciando un incumplimiento, entiendo. ¿ya? Y de hecho, claro, si por último existiese esa persecución, se le puede pedir a las personas que lo prestan que indiquen, oye, nosotros le estamos prestando el estacionamiento, dejen de multarlo, Ya, entiendo. ¿ya? Pero pasa, a veces pasa igual, por ejemplo, con las visitas. Las visitas llegan y se estacionan en cualquier parte, hay quien es multado, la unidad, o sea, el departamento donde están las visitas. No se multa las visitas porque las multas se cobran en los gastos comunes y no se las van a cobrar en un gasto común que ellos no tienen. Entonces se las van a cobrar al habitante. ¿Ya? De hecho, sí, suele pasar que en los reglamentos dice que igual las personas se tienen que responsable por todo lo que hagan sus visitas. Es decir, si provocan algún daño o hay algún incumplimiento que incurran multa, multan al departamento en sí. Otro artículo que se suele colocar es el de propiedad de los muebles, ya sea amoblado o no amoblado, y esto tiene que ver con el dominio de los muebles, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, dice que como son sin amoblar, los muebles son exclusiva propiedad del arrendatario. Cuando es amoblado, se suele colocar que son exclusiva propiedad del arrendador, con excepción de aquellos que no se encuentren en el inventario, porque esos que no están en el inventario los debe haber ingresado el arrendatario. ¿Ya? Creo que el ejemplo del contrato es con amoblados, no es este cortito. Otro pacto que se suele colocar muy común también, pero que no es de los básicos o que se sugiere generalmente, es el tema de los daños o robos, que es donde se menciona, cierto, que el dueño, el arrendador, no responde económicamente por los daños o robos que puedan sufrir los bienes del arrendatario, ¿ya? Pero sí el arrendatario tiene que responder por posibles daños que a causa de él afecte a otras propiedades que estén cerca o por culpa de su visita, lo que les decía recién, ¿cierto? Por hecho o culpa suya o de sus dependientes o de cualquier ocupante permanente u ocasional de la propiedad, ¿ya? Y ahí sale justamente el arrendador no responde ante los robos. Esto suele ser siempre muy similar en todos los contratos, ya porque aquí obviamente el objetivo principal de este artículo es arrendador no responde por daños y robos. Arrendatario responde por daños que él ocasione o sus ocupantes del inmueble. ¿Ya? Eso es como en resumen a lo que enfoca este artículo. Y otros pactos que suelen ser uno que es muy común hoy en día, de hecho, también es como textual, yo creo que no lo he visto diferente en ningún contrato, es cuando se habla sobre el DICOM, más que nada la publicación de la morosidad en un informe DICOM, ¿ya? ¿Y qué sucede con la deuda de arriendo en caso de haber juicio de arriendo? Y este artículo suele ser así textual, ¿ya? Donde se menciona que el arrendatario acepta, ¿cierto?, que se le publique en los informes comerciales, DICOM, en caso de que haya morosidad, ¿cierto? Y que obviamente en este artículo, antes de aceptar esta publicación, el arrendatario declara que cuenta con los recursos para pagar. Por lo tanto, da consentimiento a que si se atrasa, se puede publicar en estos informes. ¿Ya? Joana,
Disculpe, eso, cuando uno tiene la solvencia para costear eso, para respaldarse uno como propietaria, ¿eso se paga una vez anual o se paga las veces que uno quisiera hacerlo? Las veces que uno quisiera hacerlo y creo que es por periodos. De hecho, las empresas igual. Por ejemplo, usted quiere publicar a un arrendatario y le decir, ya, nosotros le cobramos tanto por publicarlo durante un mes, tanto por dos, por tres, así. Ah, pero no hay un valor específico, No, sino que porque de de hecho yo lo acuerdo. consulté. Yo quería tener ese servicio para publicación de deudas morosas y me dijeron que no existía, solo era por ocasión. El único que uno puede contratar directo con DICOM y tenerlo como servicio para siempre son las consultas de RUT, para ver Ah, los informes DICOM, el pero no ruteador, publicación de deudas morosas. entiendo. Sí. No, sí, yo igual lo coticé. Yo quería tenerlo para ofrecerlo como un servicio adicional, ¿cierto? Decirle al propietario, nosotros contamos con el servicio de publicación de deuda morosa en caso que suceda, pero no se puede. Me dijeron que no estaba habilitado. Mm, gracias. De nada. Y para terminar, obviamente ahí se termina de revisar todo lo que es un contrato. Hablamos de lo último que iba en el ciclo de arrendamiento, que es la entrega de la propiedad. Ya la entrega de la propiedad, algo bien simple, es tal como dice su título, entregar la propiedad al arrendatario. ¿Ya? Obviamente la entrega de de la propiedad consiste en la entrega material. Cuando yo voy a la propiedad, le entrego las llaves, podemos hacer un recorrido, mostrarle lo que hay, etcétera. Y obviamente también si fuese amoblado, hay que hacer un inventario, como mencionamos antes, hacer un inventario fotográfico o en video también, para respaldar tanto al dueño como al arrendatario, para que después en la restitución no hayan discrepancias, ¿cierto? Se realiza la entrega de las llaves en este proceso. Idealmente se hace el pago adelantado de la comisión antes de la entrega de la llave, ¿ya? Generalmente, cuando la entrega de la propiedad es el mismo día en que se firma, se paga todo en la firma del contrato, ya no posterior. Pero cuando la fecha es posterior a la firma del contrato, como yo les mencionaba, generalmente se suele pedir la garantía en la firma y la comisión de corredor igual también en algunas ocasiones, y el pago de mes adelantado, idealmente en la entrega material de la propiedad. ¿Ya? Ahora, hay propietarios que por algún motivo o por lo estrictos que son, piden como requisito que el pago de mes adelantado sea al firmar, aunque la entrega sea después. ¿Ya? Ahí, obviamente, el arrendatario tiene que ver si acepta esto o no, porque al fin y al cabo recuerden que un contrato es una convención. Si el dueño le pide algo y el arrendatario lo acepta, se coloca en el contrato, lo aceptaron, lo firmaron y se hace. ¿Ya? Y eso es todo lo que hemos visto en arrendamiento de inmueble urbano. ¿Alguna duda, consulta, comentario? Ya, como no hay consulta. Ay, sí, Joana, justo la entró mal. Una consulta. A veces de manera accidental hay edificios, lo digo específicamente en Puerto Pacífico, ahí en Viña. Ya, Uno no sé, pues, se te está quemando la comida y se activan las alarmas de incendio. ya. ¿Eso también es causal para multar? Depende. Si lo dice el reglamento, sí. Recuerda que las multas se pasan de acuerdo a lo que dice el reglamento. ¿Ya? Mm. Si lo dijera, la van a multar. Pero si no, no de hecho, si no sale, no la pueden multar por eso. Ah, ok. ¿Ya? Tiene que salir. De hecho, Muy tiene que bien. salir el monto, porque las multas suelen variar. Por ejemplo, entre una 3 UF, entre una 3 UTM, dependiendo de los condominios, pero suelen estar especificadas en cada ítem, así es lo ideal, ¿ya? Porque obviamente van a ser según gravedad. Hay algunos que dicen, no sé, ruido molesto, una UF, si se reitera, sube a 2, perros paseando sin correa, 0,5 UF nomás porque no es tan grave, y cosas así. Ya tienen especificado en general arancel para cada incumplimiento. Ah, entiendo. Ese es un reglamento interno bien hecho, porque hay otros que están más o menos nomás y que dice, por ejemplo, cualquier multa será de 1 a 3 UTM y ponen todos los incumplimientos nomás y no especifican cuántos por cada incumplimiento. Ya ese está, no está mal, pero está medianamente. Uno que explica bien cuánto multarían en cada caso es uno bien hecho.
Ya, y en un reglamento interno, ¿puede haber modificaciones dentro del año o eso se tiene que mantener durante un año o se pueden hacer las modificaciones que se estime Sí, se pueden conveniente? hacer las modificaciones. Ah, ya. Sí, en ese no hay problema. El que no se puede modificar, así como así, el reglamento de copropiedad, que ese es un gravamen, de hecho, que el condominio está, los departamentos igual. Eso se hace a través de abogados, es carísimo y todo. Pero el interno no, ese sí se puede modificar. Ah, ya. Muchas gracias. Ya, de nada. Ya, entonces, vamos a explicar en qué consiste el taller y vamos a ir al primer break y después de eso comenzamos el taller. Aquí está. Bueno, no sé si alguno lo habrán revisado, pero el taller estaba en el portal igual. Ya, lo subí para que si alguien lo quería mirar y viera de qué se iba a tratar. Y lo estoy abriendo, espérenme. El taller es algo súper simple, que incluso es para ensayar, así que pueden buscarlo en las clases para responder bien. Miren, a mí lo único que me importa antes de que lean qué hay que hacer es que respondan solo lo que se les pide, ¿ya? No explayarse explicando todos los documentos de todas las listas ni cosas que no tienen que ser, y más que nada centrarse en el contexto de cada cosa y lo que se pide. De hecho, para evitar confusiones, lo específico que quiero en cada respuesta, yo lo tengo puesto en negrita, ¿ya? Para que así no se confundan y no sobreexplayen la respuesta. ¿Por qué? Porque si ponen todo es como un copiar-pegar. ¿Ya? Yo aquí lo que quiero es que se vayan dando cuenta de las cosas específicas para lo que se está pidiendo, ¿ya? Por ejemplo, en el ítem 1 dice que tienen que escribir qué documentación le solicitaría para acreditar renta y todo lo necesario para arrendar en los siguientes casos, ¿ya? Explicando el por qué cada documento. Por ejemplo, yo pediría el contrato de arriendo, porque, perdón, el contrato de trabajo, porque ahí sale la fecha en que ingresó al trabajo y la fecha en que termina su contrato, o si es indefinido. ¿Ya? Esa es una razón de por qué pidió ese documento. ¿Ya? Además, indique si usted cree necesario solicitar otro tipo de garantía y por qué. Ahí no es obligación poner en todos los casos otro tipo de garantía, solo si cree que es necesario. Por ejemplo, una persona quiere arrendar una propiedad de 1 millón, pero su sueldo es de 2, ¿ya? Como los dueños suelen pedir 3 veces el sueldo, yo diría, podría sugerir otro tipo de garantía que documente el año con cheque o que se le pida un aval porque su renta es un poco baja para lo que quiere arrendar. Y esos son los motivos de por qué sugeriría otro tipo de garantía. Pero si ustedes ven que el caso cumple con todo y se ve como un candidato excepcional, no es necesario que pongan otra garantía. Por eso dice, si usted cree necesario, no es que sea sí o sí, ¿ya? Y ahí como van a ver, hay, hay 3 casos diferentes donde tienen que poner en cada uno, ¿ya? Después el ítem 2 dice, ¿qué documento solicitaría un interesado en arrendar una propiedad publicada por usted para acreditar el siguiente requisito indicado por la dueña? Solo ese requisito, no todos. Yo quiero que el arrendatario tenga un año de antigüedad laboral y un sueldo líquido superior a 1,5 millones. ¿Ya? ¿Qué documento solicitaría para demostrar eso solamente y por qué? ¿Por qué solicitaría esos documentos? Nada más que eso. Después hay otra que dice, escriba las preguntas que le haría un propietario para obtener toda la información necesaria para publicar una parcela en arriendo que se encuentra en un condominio conformado por 26 parcelas en la comuna de Olmué. Además, el propietario le informa que su parcela posee casa, quincho y piscina. Ya, ahí tienen que hacer volar la imaginación y como son 10 puntos, idear al menos 10 preguntas. ¿Ya? Que le harían para obtener información que les van a servir para usted publicar un aviso completo. A continuación, escriba un artículo de contrato de arriendo para hacer referencia a la prohibición de subarrendar. Debe crearla con sus propias palabras. Y aquí es escribir algo similar a un artículo en que usted quiere evitar que los arrendatarios subarrienden la propiedad. ¿Ya? Aquí lo mismo, escriba utilizando datos ficticios, un artículo de orden de arriendo, tipo de contrato, duración y renovabilidad del contrato. ¿Ya? O sea, solo un artículo de una orden de arriendo que se refiere a tipo de contrato, duración y renovabilidad. Con propias palabras, sin usar la base visto en clase. Es un artículo, no es una orden de arriendo completa. Se tiene que referir solo a lo que está en negrita. ¿Ya?
Escriba utilizando datos ficticios un artículo de orden de visita sobre su comisión, obligaciones de pago, etcétera. ¿Ya? Debe considerar todos los aspectos o vías que un arrendatario podría tratar de eludir su comisión, por lo que debe ser bien completo. La 7. Según el siguiente documento, ¿cuál es el valor aproximado de renta disponible para el arrendamiento de una propiedad que posee esta empresa? Además, explique por qué usted considera este valor. Hay un documento que vimos en la clase, ustedes tienen que ver ese documento y decirme, esta persona puede arrendar una propiedad de hasta tanta cantidad, ¿por qué? Y dar el motivo. ¿Ya? Solo eso. Después hay otro caso que tienen que analizar en donde se les pide, ¿cierto?, confeccionar artículo, contrato referente a garantía. ¿Ya? Ahí tienen que leer el caso y poner un artículo referente a garantía solamente. Y la 9 la vamos a hacer solo si alcanzamos, porque esta es un poco más de análisis. En realidad no es tan larga porque no tienen que justificar mucho, como poner papeles y eso, pero es un ítem de criterio solamente, en donde ustedes se le presentan 5 candidatos y se les pide clasificarlos en preferencia a cuál usted le arrendaría esa propiedad y por qué, en orden de preferencia, y mencionar a cuáles no seleccionó y por qué no los seleccionó. ¿Ya? Y adicionalmente, dentro de ese mismo caso, se les pide hacer una pregunta a cada candidato, por eso dice candidato 1 para la pregunta, candidato 2 para su pregunta, y se les pide hacer una pregunta que usted lo hubiese hecho a cada uno para facilitar la decisión de escogerlo o no. ¿Ya? En la 9 solo considera la información entregada y en la 10 hace una pregunta que para usted cree y dice, ya, si yo le pregunto esto, quizás se me hace más fácil darle prioridad. ¿Ya? Y eso es. Ya, ahora antes de ir al único break, les tengo una pregunta que ustedes van a elegir. Primero que todo, la modalidad del taller va a ser que yo los voy a dejar trabajándolo, voy a estar igual conectado por si alguien quiere preguntar algo, pero les tengo dos opciones. Lo hacen solos y ponemos una hora y lo revisamos, o los divido en dos grupos, lo trabajan en grupos y lo revisamos después de una cierta hora. ¿Qué prefieren, en grupo o solos? Quiero respuestas. No veo, pueden ponerla en el chat la respuesta. Nadie va a decir nada si no voy a elegir yo. Ah, ya. Geraldine puso solos. Jorge, solos. Yo sabía que iban a querer solos. Vamos a ver cuánto pudieron avanzar. Ya, vamos a ir con el ítem 1, caso 1. Camila es profesora diferencial, comenta que trabaja en el PIE, que es un proyecto de integración escolar, de un colegio hace 2 años y que ya posee contrato indefinido. Le comenta que su sueldo líquido bordea los 900.000. Ella quiere arrendar un departamento que usted tiene publicado a un valor de 500.000 mensuales. ¿Quién quiere dar respuesta? Esto va a ser en base a participación. Joana levantó la mano. Vamos. ¿Qué documentación le solicitaría? ¿Por qué cada documento? Y si encuentra necesario algún otro tipo de garantía y por qué. ¿Me escucha ahí? Sí, ¿Me escucha ahí perfecto? sí, perfecto. Me viene a la hoja de respuesta. Ya, dice, ya, específico, ¿verdad? Sí. Contrato de trabajo para generar información adicional sobre la estabilidad laboral y la antigüedad. Las tres últimas liquidaciones de sueldo y las últimas 12 cotizaciones previsionales para certificar la situación. También ahí se puede acreditar si hay lagunas o hay algún Continuidad laboral, claro. una continuidad laboral, claro. Ya. Y después dice si creo sí, creo que es necesario solicitar documentos, perdón, solicitar otro tipo de garantía que se ¿Cuál? puede ser si documentos como renta de otras propiedades, por si tiene ingreso para poder
a ver, se lo voy a leer. Porque si tiene otros ingresos, esa información es fundamental para hacer un juicio y demandar en caso de que ella quede debiendo. Claro, ¿Sí? si no tuviera otro ingreso, si solo fuera eso su ingreso, ¿qué otro tipo de garantía podría solicitar para que ella sí pudiera arrendar y estar más asegurados quizá en Un caso aval de... solidario. Ya, se recomienda. Muy bien. Ya en este caso, obviamente, como yo les dije, lo más recomendable cuando una persona no cumple los requisitos es un aval solidario. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso ya quizás no tiene más renta que acreditar, pero podría, no sé, la familia le ayuda, por ejemplo. Ah, ya, tiene un ingreso, pero ella no tiene cómo demostrar ese ingreso y puede pagar esa propiedad. Por lo tanto, un aval solidario. Podría ser alguno de sus padres, por ejemplo. ¿Ya? ¿Algún otro documento para acreditar renta y todo lo necesario para arrendar en los siguientes casos? Me está preguntando a mí. Sí. O alguien que quiera decirlo. En todos los otros casos, No, en este caso. ¿Algún otro documento? a ver, tenía que ponerlos todos. Todos los necesarios, dice. Ya, pero si no tiene, Jorge está levantando la mano, a ver. Ya. Yo, en mi caso, le solicitaría eh, el DICOM, Ya. el que tiene el DICOM o el CMF, ¿qué era? O ambos, o uno. Para estar más seguro, le solicitaría los dos. Uno es Ya, para el informe comercial y el otro es para el informe de banco. ya. Al igual que le solicitaría si es que tiene alguna cuenta de crédito Para, para ver su cupo de crédito en caso de que no pueda pagar. A lo mejor puede ocupar como aval eso. ya, o Si es no, que tú te tiene, refieres a si es que tiene una, una, espera, te refieres a una línea de crédito de una cuenta corriente. sí, una línea de crédito cuenta corriente. Y asimismo, si Ya, es que cuenta con alguna chequera para lo que hablamos de poder facturar el año completo y después cobrarlo. Es como perfecto. Esto para, sería entonces como otra garantía. esas son las garantías. Claro. ¿Cierto? Ya, está bien igual. Joana mencionó la posibilidad de un aval, pero esta es otra opción que se puede tener que mencionamos que son los cheques. Ahora, obviamente, Disculpe. si no, dale nomás. O también la otra garantía que yo podría solicitar es agregando, por ejemplo, un mes más al mes de Perfecto. garantía. También es algo que suelen solicitar los dueños a veces cuando les tinca el arrendatario, pero les faltan requisitos. Dicen ya, lo mismo que les mencioné del caso yo que di ejemplo, agregaron medio mes más. Aquí agregar otro Claramente. mes más, ¿no es cierto? Claro. Súper. Joana, activó el micrófono de nuevo. No sé si para decir algo más. No, no lo he cerrado, parece. Ah, ya. ¿Nada más? ¿Estarían ahí los dos o creen que falta algún documento esencial? Mm, 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 mm. Hay uno muy importante y muy básico que falta aquí, que quizás por eso lo obviaron, porque es muy básico, muy obvio que debían haberle pedido. A ver, A ver, Jorge, levantó la Puede mano. ser la fotocopia de carnet por ambos lados. Exactamente, y Rocío igual lo había escrito el carnet. Carnet de identidad. A ver, Mirko igual puso en el chat. Liquidación del sueldo, cotizaciones previsionales, contrato de trabajo, informe de ICOM, cédula de identidad por ambos lados, certificado de antecedentes y certificado CMF. Bien, entonces aquí, de lo importante que le faltaba la cédula de identidad y otro adicional certificado de antecedentes. ¿Ya? Recuerden que dentro de todos estos documentos, antecedentes, los más comunes son casi todos, con excepción del CMF y el de antecedentes. Ese son el que piden algunas personas solamente. El de antecedentes es mucho más común que el CMF, ¿ya? Recuerden que el CMF mencionamos que era un documento que solo algunas personas lo pedían o a veces lo pedían para complementar si estaban dudosos con la información, ¿ya? Pero el resto son todos muy necesarios.
Y claro, perfecto, igual aquí con las garantías adicionales que mencionaron ambos. De hecho, mencionaron las tres opciones que hemos mencionado. Ya, segundo caso. Fernanda es médico veterinaria, quiere arrendar una casa que usted tiene publicada a 600.000 y le comenta que ella trabaja por una clínica veterinaria hace 2 años con contrato indefinido y un sueldo líquido de 800.000, pero que además atiende pacientes a domicilio de forma particular, en donde entrega boletas de honorarios a los dueños de las mascotas que atiende. Ya, ¿quién se atreve? Si alguien no quiere hablar y quiere dejar respuesta en el chat, puede ir haciéndolo antes que leamos las respuestas, por ejemplo, la 2 o 1C, para que alcancemos a leerla mientras escribe, ¿ya? Mientras vamos analizando la otra. ¿Quién quiere matricularse con la 2? Esta tiene un poquito más de complejidad, pero tampoco tanto. Ya, Jorge, levanto la mano, dígame. En este caso yo solicitaría casi la misma cantidad de documentos que la anterior, Mismos documentos que el anterior. ¿Por qué? porque es una persona normal que está rondando, pero con la diferencia de que esta persona usa, a ver, déjame ver, esta Ya, ahí persona está. tiene, Los mismos papeles porque trabaja de forma dependiente, ¿cierto? Tiene un trabajo porque tiene un contrato que es en la clínica veterinaria, ¿cierto? Pero tú y me vas a decir que algo más. pero, pero con la diferencia de que esta persona trabaja con boleto honorario, Ya, por lo que habría que solicitarle la declaración de renta, ¿puede ser? ya. ¿Qué más? No sé si podría ser una copia de las boletas que ha hecho, Sí, últimas boletas de honorarios. pero solamente con su usuario uno puede buscar eso en el servicio de impuesto interno. Sale en la declaración de renta igual, o puede haber, o en esto de las últimas boletas puede ser también el resumen de boletas de honorario. Sí, puede ser eso. ¿Qué más? Espérame. Estos papeles que tú dices que le pedirías, además de los otros que le pedimos al caso anterior, ¿por qué le pediría esto? Dijiste que era por boleta de honorario. ¿Cómo está Sí, acreditando ella entonces? está acreditando el sueldo que tiene por fuera de su trabajo normal. Pero ¿cómo le llamamos a eso? Cuando acredita, ¿de qué forma? Es un, es como una garantía, un aval, No, como trabajador que como trabajador independiente. independiente, claro. Y ahí le agregamos los documentos. ¿Ya? Así. ¿Alguno falta? Joana tiene que levantar la mano igual. Si tú no sabes más, le podemos preguntar a Joana. Joana, vamos. No, pues tengo casi lo mismo que él respondió. Ya, igual estaba de acuerdo con que son los mismos documentos que la anterior, pero agregaría los otros. A ver, la liquidación de sueldo para demostrar sus ingresos fijos, la declaración de impuesto a la renta para evaluar la situación tributaria, copia de boleta honorario para verificar la actividad independiente. Y sí, dejar cheque en garantía porque al atrasarse el arriendo se puede hacer uso del pago eh, de los 2 meses adeudados. Ya, para asegurar renta. Ujú. Ya, obviamente aquí no vamos a agregar cédula de identidad, ICOM, ni carnet, porque ya se lo solicitamos como dependiente acá arriba, ¿cierto? Claro, Pero falta un documento que es muy importante. De hecho, el más importante de estos tres como independiente. ¿Cuál sería? la carpeta El tributaria, documento, la carpeta tributaria. ¿Por qué es más importante? porque ahí sale el resumen de los 2 últimos años de la declaración de impuestos para ver Sale el resumen el de todo, historial ¿cierto? crediticio. ¿Y por qué más? Algo que es muy importante que yo le recalqué. Porque es independiente. Algo que tiene importante el documento en sí, como documento, no como información. ¿A la carpeta tributaria? ¿Sí? Ya. Alex dice se puede promediar el ingreso anual. Sí, pero la carpeta tributaria tiene algo en particular que no tiene el resumen de boleto honorario ni la declaración de renta. Y Ese algo es que el resumen de hablamos, los 2 últimos años.
Sí, no, no, algo que hablamos a nivel papel. Piénselo como un papel, no como qué información muestra. Ah, porque tiene ¿cómo se llama esto? ¿Puede tener el código QR? Exactamente, porque tiene Ya, códigos de verificación. código de verificación, sí. ¿Ya? Y podemos descargar nosotros, de hecho, el mismo, el real, dijimos. Pedimos los códigos en vez de la carpeta y descargamos la carpeta para asegurarnos de que toda esta información es real. Todas las anteriores, con excepción de estas últimas boletas, las puede editar. Puede editar la declaración de renta, puede editar y mandarnos un PDF editado. En cambio, si nos manda la carpeta tributaria, nosotros le pedimos los códigos, la bajamos nosotros y nos aseguramos que todo es real. Pero hay arrendatarios que no aceptan Algo raro hay, pues ahí uno puede PDF, tomar la decisión de no arrendarle simplemente. claro. El enviar los códigos de verificación, la persona no está arriesgando ninguna información que no sea la misma que está en la carpeta que está enviando a él. Lo único que nosotros podemos hacer con esos códigos es descargar ese mismo PDF, no accedemos a nada más del arrendatario. Por lo tanto, si la persona no quiere enviarlo, algo raro hay. Entiendo. Ya no es que vayamos a meternos en su privacidad, que vayamos a ver otras cosas en el servicio de impuesto interno de ellos, nada, imposible. Solo se descarga la carpeta. Ya. Tercer caso, usted tiene publicada una propiedad a 1.000.000 mensuales, se comunica con usted Priscila, quien dice ser artista y poseer una renta de 1.500.000 mensuales, y que su marido Carlos es médico cirujano y posee una renta de 2 millones. Ambos poseen contrato indefinido con la clínica Las Condes. ¿Cómo manejarían este caso? ¿Alguien diferente que quiera? Puede hacerlo en el chat igual, pero lo que sí, ideal en el chat, tratar de ir escribiéndolo antes. Ya, para no demorar, como nadie dice, después pedirle opinión en los otros, les voy a decir, en este caso, los dos son dependientes, dos empleados dependientes, ¿cierto? Pero ninguno por sí solo cumple la renta, ¿cierto? Ninguno cumple por sí solo la renta. Por lo tanto, podemos pedir a ambos papeles de empleado dependiente. Yo levanto la mano, dígame. Claro, como los dos no cumplen con el requisito, a ellos también se les puede pedir la carpeta tributaria. Sí, pero consideremos, por ejemplo, que esta información que yo nos está dando es todo. Ellos no Ujú. tienen otros ingresos por carpeta tributaria. Hay otro Mm, concepto que se les podría ocurrir, obviamente que no es obligación, y por eso la idea de este taller es que hacerlos reflexionar y llegar a los conceptos. Aquí hay otro una concepto que podríamos mencionar para ellos dos, en caso de que como ellos, si sumamos sus ingresos, sí cumplen con 3 veces la renta, pero por separado ninguno lo hace. ¿Qué podríamos hacer en este caso? un aval, Pueden ser ellos, sí. Entre ellos pueden un ser aval avales, uno ajá, del otro, ¿cierto? Pero hay otro concepto más que podríamos hacer aquí, en que ellos no firmarían como aval, sino firmarían ambos como arrendatarios. ¿Y cómo se llama eso que lo mencioné? Están complementando renta, ¿ya? Obviamente yo les mencioné que al complementar renta se sugiere que sean personas que viven en el mismo lugar. Si no, obviamente aval nomás porque la persona no va a estar ahí. En este caso dice que su marido, todo lo más probable es que es para ellos, entonces ellos complementan renta. Entonces, son dos personas que acreditan 3 millones, no, perdón, 3,5 millones de renta para la propiedad de 1 millón. Tienen 3,5 veces el valor de la renta, por lo tanto pueden firmar, pero como arrendatarios, ambos. ¿Ya? Ambos tienen la misma responsabilidad. Ahora, es similar a uno ser el aval del otro, pero siempre el aval, cuando se busca ser un aval, es ojalá alguien externo, ¿ya? Si no, es complementación de renta nomás. Alex pregunta, en el caso anterior la persona ha ganado 800 y la renta era 600. ¿Cómo funciona en ese caso? ¿Solo sería posible si ganara 1 millón en honorario? Claro, no teníamos un monto de honorario. Por lo tanto, aquí la pregunta iba más enfocada justamente hacia nosotros pedirle documentos para ver eso. Y por eso le pedimos los independientes para ver cuánto tenía de renta independiente ella. Y claro, ahora, para cumplir 3 veces el valor de la renta, ideal que hubiese sacado al menos 1 millón en honorario. Pero mencionamos igual que habían algunos propietarios que pedían 2 veces, 2,5 veces la renta. ¿Ya? Pero aquí, claro, en el enfoque más que nada la pregunta es que ustedes sacaran la habilidad de qué documentos pedir.
Pero también esa reflexión de, entonces, ¿qué buscaba yo? Claro, ver, en este caso, si fuese un caso real y un propietario te pidió que fuese 3 veces el valor de la renta, tú tendrías que pedir esos documentos para ver que ella ojalá alcance ese monto de 1 millón adicional en honorarios para que supere 3 veces la renta. ¿Ya? Y claro, ellos entonces firman como arrendatario complementando renta y garantías adicionales que se le podría pedir lo mismo que hemos mencionado, ¿cierto? Más meses de garantía, cheques o aval, que ya estaba puesto arriba. ¿Ya? Y eso es más que nada lo que tienen que ver, que por si acaso les sale la prueba o en el otro trabajo que les mencioné, cuando les hablo de documentos. ¿Ya? Reflexionar en el caso en sí, qué es lo que tienen que pedir y por qué. ¿Ya? Ahora, pregunta 2. ¿Qué documentos solicitaría un interesado en arrendar una propiedad publicada por usted para acreditar el siguiente requisito indicado por la dueña? Solo esto, o sea, no tenemos que nombrar toda la lista de nuevo como en el anterior, ¿ya? Yo quiero que el arrendatario tenga 1 año de antigüedad laboral y un sueldo líquido superior a 1,5 millones. ¿Qué documentos necesitaría para eso? Es lo que está en negrita solamente. ¿Alguien quiere? Joana levantó la mano. Espérame, déjeme correr donde tengo las preguntas. El contrato de trabajo, Ya, las 3 últimas liquidaciones de sueldo y las 2 últimas cotizaciones. exacto. Nada más. Para ¿Ya? que el, Estos solo, como dice Joana, claro, estos tres porque son los únicos que verifican esa información que es antigüedad laboral y sueldo líquido. ¿Ya? Ahora, obviamente podríamos obviar las cotizaciones si el contrato dijera toda la información, pero siempre es bueno pedir las cotizaciones igual para corroborar la antigüedad laboral. ¿Y por qué? ¿Qué otra información adicional nos entrega la cotización o para qué nos serviría en este caso pedirla a pesar de que el contrato nos muestra la antigüedad? Jorge levantó la mano, a ver. Yo creo que para acreditar que no tenga variaciones en el sueldo, Ya, ¿qué más podría ser? ¿Qué particularidad tiene un contrato de trabajo? Si yo le pido solo el contrato de trabajo y las liquidaciones, ¿a qué más riesgo? A ver, puede ser que la persona haya hecho abandono del trabajo. sí, también, al exponer que no sea estable, ¿ya? O a un documento adulterado, ¿cierto? Entonces, ¿qué les dije yo? Con las cotizaciones, como tiene un código de verificación, ustedes verifican que es real y con todas las veces que le ha pagado el empleador pueden corroborar esta antigüedad laboral. Si su contrato dice esta persona entró, no sé, tal mes, tal año, ustedes en las cotizaciones pueden ver que efectivamente tiene esa antigüedad, ¿ya? O que al menos tiene el año que se lo solicita. Por eso es importante siempre en los dependientes las cotizaciones y en los independientes la carpeta tributaria porque se pueden verificar. Ya. La 3. Escriba las preguntas que le haría un propietario para obtener toda la información necesaria para publicar una parcela en arriendo que se encuentra en un condominio conformado por 26 parcelas en la comuna de Olmué. Además, el propietario le informa que su parcela posee casa, quincho y piscina. ¿Qué preguntas le harían para obtener información adicional necesaria para publicar esta propiedad en aviso? Estamos viendo arriendo, así que en arriendo. ¿Ya? Pueden decir, pueden escribir en el chat, total son 10. Dirección completa, Rocío. Perfecto. Alex puso metros cuadrados de terreno, metros cuadrados edificados. Súper bien. Superficie edificada y superficie de terreno. O superficie de construcción se puede decir también, ¿ya? Jorge levantó la mano. Los servicios básicos con los que cuenta, ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Cómo sería? puede ser agua, si es agua por agua potable o agua por Ah, ya. pozo, puede ser la luz, el gas,
si es por cañería o si es por... eh, O galón. el precio del arriendo también, Bien, no está puesto, ¿cierto? sí. Con cuántos baños cuenta, dormitorios, Distribución en ese caso. sí, la distribución. Baños, dormitorios, etcétera. Alguien pone en el chat igual monto mensual de arriendo, ya que había puesto precio del arriendo, orientación de la casa, ya. Sí, en las casas es un poco raro preguntar orientación, pero sí podría ser, por ejemplo, para ver si los dormitorios están soleados o no, ¿ya? En general, en los departamentos es mucho más importante la orientación, pero en la casa podría servir. Fotos de la propiedad, Sí, pero eso es más audiovisual, pues aquí son preguntas para obtener información. Factibilidad de alcantarillado puso igual ahí Alex, no lo pusimos. Alcantarillado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuáles son las restricciones o condiciones de la parcela? Puso yo en el chat. Restricciones o condiciones, ¿a qué se refiere? Para los que no saben, quizá, a ver, si quiere lo escribe, lo dice por micrófono. Eh, eh, la, Cuando uno creo que va a tomar para arrendar esa propiedad, a veces las parcelas tienen restricciones, no sé, porque son parcelas de agrado, Ya. eh, no se puede meter mucha bulla, Ah, em, ya, ya. a eso me refiero. Perfecto. Y obviamente cuánto es lo que el señor estima recibir por cada arriendo, en cuanto la Claro. quiera arrendar, porque son 26 parcelas, 26, Sí, no, no, 26. ojo. Está en un condominio de 26, Ah, ya. pero es una parcela. Esto tiene una pillería para ver si se le ocurre una pregunta que no se le ha ocurrido a nadie aún. Por eso yo puse que es una parcela en un condominio de 26 parcelas. Hemos hablado harto de los condominios, los reglamentos, hay un concepto por ahí que no lo han mencionado. A ver si a alguien se le ocurre. A quien se le ocurra lo que estoy pensando y la razón por la que puse una parcela en un condominio de 26 parcelas, les voy a dar 2 décimas que se le ocurra esa pregunta. ¿Y tiene servidumbre? No, vamos, vamos. Es una cosa en particular que tiene que ver con condominio de 26 parcelas. Esta es una sola. Alguien pregunta ahí, condominio cerrado, tiene seguridad, meses mínimo de arriendo, bien, algunos dicen 6, otros 12, ¿ya? Reglamento interno, sí, va relación, no, pero falta un poquito más específico. Piensen en esto, miren. Ustedes están buscando un arriendo. Alex lo acaba de nombrar en el chat. Gastos comunes. Es algo muy importante. Alex, 2 décimas. ¿Cómo lo preguntaríamos entonces? Él mencionó gastos comunes. ¿Qué preguntaríamos de esta parcela? Primero, no dice nada. ¿Paga gastos comunes? Ya. ¿Van incluidos o no? Y si no van incluidos, ¿cuántos salen? Gastos comunes. Eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque a veces las personas le dicen, yo tengo un presupuesto de 700.000 para arrendar. Y usted lo primero que tienen que preguntar ahí es, considerando los gastos comunes, porque a veces personas que dicen, ah, no, con los gastos. Otros dicen, no, los gastos comunes aparte, ¿ya? Joana, ¿se le quedó activado o va a preguntar algo? No se quedó activado. Ah, ya. Perfecto. Eso era. Los gastos comunes no lo olviden porque en cada propiedad que tengan en un condominio o edificio deben tener la información de los gastos comunes porque se los van a preguntar, ¿ya? Por lo tanto, recuerden saber si son incluidos o los paga el arrendatario. Y si los paga el arrendatario, ¿cuánto salen los gastos comunes? ¿Ya? Aunque no lo crean, de repente hay condominios medio raros o que tienen muy pocas unidades dentro del condominio y mucho gasto y pueden encontrarse, por ejemplo, con algo. El departamento está arrendado en 600.000 y los gastos comunes salen 250. Carísimo. Hay otros en que lo encuentran con gastos comunes 100, ¿ya? Entonces hay mucha variación en los gastos comunes. Ya, esto es un arriendo, por lo tanto no son tan complicadas las preguntas. Fuese una parcela en venta, son muchas preguntas más complicadas, ya, pero en arriendo no es mucho.
Aquí algo que les podría agregar yo, que es muy importante, que preguntan siempre, especialmente hoy en día, es si acepta mascotas, si la casa es amoblada, eh, de cuántos pisos, ¿no dice ahí? De cuántos pisos es. A veces les puede pasar que hay personas que dicen quiero de un piso nomás porque vivo con mi madre, que es minusválida, no puede subir escalera. Ya entonces tienen que saber de cuántos pisos es. Les pondría más preguntas, pero quiero avanzar a una cosa. Esta pregunta quiero saltarme porque ya estamos medio pasaditos los minutos. Según el siguiente documento, ¿cuál es el valor aproximado de renta disponible para el arrendatario de una propiedad que posee esta empresa y por qué? ¿Quién la responde? Parece que nadie la supo o no alcanzaron a llegar ahí. Ya, si alguien tiene el conocimiento y se quiere arriesgar a responder, 2 décimas más para el que responda esto. ¿Cuál es el monto de renta que acredita esta empresa para poder arrendar una propiedad? Su tope y por qué. Jorge, activa el micrófono, a ver, dígame. ¿No es el total determinado? ¿Dónde está eso? ¿Total determinado? Ahí. Es 547. Veamos, a ver. Mm, creo que no, sí, porque es como un 1% de eso. Dice primero que el total de ventas son 74 millones, Ya, pero pero no se después, acuerda después cómo más fue. abajo tiene varios gastos de empresa. Ya sí, pero es que usted lo está mirando por un valor determinado nomás, ¿cierto? No es por lo que dijimos teóricamente. No, Alex, le voy a subir el documento con la respuesta por si acaso, ¿ya? Para que no se preocupe de eso, porque si no vamos a tapar esta información. Que por si acaso Alex está viendo en el chat subirlo para ver la respuesta anterior. Lo que alcancemos a responder ahora lo voy a subir. Con respuestas lo voy a poner. ¿Ya nadie se acuerda de verdad? Lo dijimos en la clase. Mencioné que había una especie de porcentaje consensuado para calcularles a las empresas cuánto podían pagar de arriendo y que se calculaba en base a uno de estos cuadraditos. Claro, Jorge estaba mencionando total determinado, pero no es ese. Hay otro cuadrito y a ese hay que sacarle un cierto porcentaje. ¿Nadie se acuerda? No, tampoco. Dice el promedio de la renta anual. No, no, no. Sí, se podría sacar un promedio, bla, bla, pero para eso tenemos que tener el de cada mes. En ¿El este mes, 3%, ¿cuál disculpe? es el tope? ¿El 3%? No, está cerca, pero no está tirando la chunte. No, pues si no la chunte es lo que me acuerdo. Ah, Ah, ya, no, no es el 3, pero está cerca. Hay un rango, de hecho, pero el 3 no está dentro de ese rango. Pero por eso pensé que le tiraba la chunte, porque está cerquita, así como que se acuerda, pero no se acuerda. Ya, pero a ver, si fuese el 3%, Joana, a ver, por último, para ver si una décima, porque está más cerca. ¿A cuál le sacaría ese 3% de todos estos valores? De todos los valores que están aquí. ¿A cuál le calcularía el 3%? al base imponible. Perfecto. Ya, Joana, tiene una al menos. Ah, ¿Ya? El base imponible. A ese valor nosotros le sacamos un porcentaje. ¿Ya? Entonces, al base imponible le calculamos el 4 a 6%, que es nuestro rango de posible renta a pagar por la empresa. Ya no lo vamos a calcular ahora, pero eso es. O sí, lo disculpe, voy a calcular el 4 nomás. ¿sabe por qué me confundí? ¿Por qué? Con el arriendo de los locales. Ah, ya, el tres ¿Ve por qué tan ciento de lejos todos. no andaba? ¿Ve qué tan lejos no andaba? Sí, no, por eso yo dije algo raro, ¿por qué 3%? Se me Ya, confundieron. entonces, en este caso, el mínimo que puede pagar es 3.045.621, que es el 4% de su base imponible, ¿ya? Eso podría pagar esta empresa, obviamente considerando solo el mes de febrero. Dijimos que teníamos que hacer un promedio, pero no le iba a llenar de carpetas tributarias aquí para que hicieran un cálculo, ¿ya? Eso es lo que tienen que recordar de esto. 4 a 6% del base imponible en una carpeta tributaria.
Ahora, obviamente sacan cada mes y promedian los meses. Aquí estamos viendo con uno nomás. ¿Ya? Y la última que quiero revisar, toma un poquito pasadito, que, no está ese caso. Ahí está en la prueba, chuta. Ya, quería analizar un caso en particular, pero no está. Ya, los otros se los voy a dejar ahí, lo pueden utilizar para, voy a subir este que tiene respuesta, y los que no alcanzamos a revisar, los pueden trabajar e ir consultando. Ya tienen dos opciones. En el mismo portal hay una opción que dice preguntas y respuestas, pueden subir preguntas o pueden preguntar en el chat. De repente hablan en el WhatsApp y dicen, hoy estaba haciendo el trabajo, tengo tal duda de la 4. ¿Ya? Esto de escribir artículos no se los voy a poner porque igual pueden revisar los ejemplos y guiarse de ellos, ¿ya? Pero lo importante es que vean esto. Esto es lo que me importa a mí que vean, las preguntas que harían, los documentos que pedirían, porque es algo con lo que se van a encontrar diariamente. Los documentos, esto de los artículos lo hice para que entendieran los artículos nomás, pero en general uno siempre usa bases de contrato. Por lo tanto, tampoco van a andar inventando artículos siempre, por eso no le doy tanta importancia. Joana, pregunte. Tengo una duda, si esto hay que terminarlo, ¿esto tiene evaluación o un porcentaje? No, el que se va a evaluar, que sale en la clase 11, es Ah, otro, que es similar a este. Este era como ya para que entiendo. tuvieran la dinámica. Es perfecto, entiendo. ¿Ya? Por eso era importante que estuvieran en esta clase para que conocieran esa dinámica. Ahora les cuento, antes de irnos, algo muy cortito. Como justo lo que mencionó Joana y que ya hemos mencionado en otras clases, el día jueves no hay clase presencial. Yo les había comentado que les voy a subir una clase muy corta de arriendo de predios rústicos y el resto del tiempo está disponible justamente para que hagan el taller, que es el otro que les voy a subir, que ese sí es evaluado y vale 30% de la prueba 2. Por eso les doy la clase libre para que lo hagan en ese horario si desean, o en otro, pero no sea un horario extra para que lo hagan, ¿ya? Y vale 30% de la nota 2, que la nota 2 es la prueba del lunes que va a valer 70%, ¿ya? Los otros que les mencioné y que les voy a recordar por WhatsApp igual, es que la prueba 2, el día lunes, obviamente ustedes tienen hasta ese día lunes para rendirla, hasta las 23:59, ¿ya? Y pueden darla en cualquier momento. Ese va a ser el tope, ¿ya? Por lo tanto, tampoco el lunes hay clase, porque es la prueba, ¿ya? Este otro trabajo que vale 30%, en la plataforma les va a salir el plazo igual, pero va a tener el mismo plazo que la prueba. Idealmente, hagan el trabajo antes de la prueba, ¿ya? Porque les va a servir para practicar para la prueba, ¿ya? Y eso sería, voy a tratar de hacerlo más cortito que este, sí, para que no pierdan tanto tiempo y que sea más enfocado. Este fue hecho en una versión anterior en que les fue muy mal en la prueba, así que tiene un poquito de maldad igual, así como repasen, ¿ya? Ahora igual se acordaban harto los que participaron, así que se los voy a hacer un poquito menos complicado el que es con nota, ¿ya? Y estaríamos listos hoy día, entonces nos pasamos 10 minutos, pero hemos perdido harto con los atrasos, así que estamos bien ahí.